Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas, amigos, dependiendo del horario en que ustedes estén viendo este video. Este es su amigo Marvin, quien hoy quiere hablar uno de esos temas de consejos para el alma. Ustedes saben que tengo una línea de trabajo que es consejos para el alma dentro de los videos de YouTube. Y quiero hablar este día de lo que es la solidaridad. La solidaridad. Pero permítanme hacer una introducción a este tema, porque quizás muchísimas personas estén enteradas del tema, pero quizás habrá muchas personas en otras regiones del mundo que no lo están lo suficiente. Y me quiero referir a lo que ha sucedido en la región centroamericana durante esta primera quincena del mes de noviembre del año 2020. Un año que realmente ha sido desastroso para la humanidad, pero más desastroso para los pueblos del tercer mundo. Ustedes saben que la región centroamericana, desde los primeros días de noviembre y luego en la segunda quincena de noviembre, ha sido azotada por dos huracanes. Primero, el huracán ETA, y con una semana de diferencia prácticamente el huracán Iota. Ambos huracanes con categoría 5, categoría 4, ingresaron a la República de Nicaragua por la costa Caribe. Exactamente por el sitio donde está ubicada la ciudad de Puerto Cabezas, con vientos hasta de 170 kilómetros por hora y cantidades increíbles de lluvia. Luego, tanto ETA como Iota, en sus respectivos momentos, también se desviaron hacia la República de Honduras. Pero tanto ETA como el huracán Iota, en su ingreso a la región centroamericana, ingresaron por la costa Caribe, como les he dicho, recorrieron gran parte del centro de Nicaragua, luego pasaron a Honduras, con esa ETA también siguió su ruta hacia el norte, también causando destrozos en el altiplano guatemalteco de la República de Guatemala. Iota salió hacia el Pacífico por la República de El Salvador, causando muchísimas lluvias, pero en una forma de depresión tropical. De toda la región centroamericana, considero que los países más afectados han sido Nicaragua y Honduras. ¿Por qué? Porque han causado decenas de muertos. Nicaragua todavía está desenterrando personas que quedaron soterradas bajo deslaves en la parte norte del país, en la región de Matagalpa y Ortega. Honduras todavía tiene sus ciudades inundadas en la costa norte, inundadas totalmente, miles de evacuados, decenas de muertos.
en Nicaragua, en Guatemala, en una menor cantidad en Guatemala. Es un panorama desolador. Y Nicaragua tiene una particularidad. La costa caribe de Nicaragua no es igual a la costa caribe de Honduras. La costa caribe de Honduras es mucho más desarrollada, tiene ciudades industriales en, en su costa caribe, pero en la costa caribe de Nicaragua, la mayor parte de la población, porque hay solamente en la costa caribe norte de Nicaragua, por donde ingresó el huracán, hay una ciudad grande nada más, que es Puerto Cabezas, o Bilwi, como se le llama. Después habían, y digo habían porque desaparecieron casi todos, poblados pequeños, asentamientos humanos, formados por las etnias indígenas. Ahí estaban los misquitos, los humos, ramas, garífunas, lo que corresponde a Nicaragua de la población garífuna, que está también repartida en Honduras, con casas, hogares para ellos, construidos de madera, construidos sobre pilones de madera por lo húmedo del territorio. Y sin ni Puerto Cabezas, que también tenía algunas construcciones de cemento, de concreto, fuertes, y muchísimas casas también de madera, resistió los embates de los dos huracanes. Ahora imagínense qué pasó con nuestros hermanos indígenas que estaban ubicados en casas sobre pilones de madera en la región, en los poblados cercanos a Puerto Cabezas, en los poblados cercanos a donde ingresó el huracán. Poblados completos fueron borrados del mapa. No existen. Y gracias a Dios no hubo más muertes en la costa caribe nicaragüense porque se hizo una evacuación temprana de la población. Pero sí hubo muertes en el centro del país de Nicaragua. Lo mismo que en Honduras, con el huracán ETA, decenas de muertos por las inundaciones, que en Honduras fueron las inundaciones terribles porque les correspondió a ellos recibir la mayor cantidad de lluvias de las bandas laterales del sector este del huracán, que son las que más lluvia llevan y que más viento llevan. Guatemala, el altiplano guatemalteco, grandes deslaves que también sepultaron a cantidades de personas. Fuera de eso, ustedes saben que los países centroamericanos, aunque algunos tienen industrialización, otros son meramente agrícolas. O sea, que viven de la siembra de productos básicos de consumo. Arroz, frijoles, legumbres, maní, cacao, que unas veces son exportados con valor agregado y otras veces son exportados sin valor agregado. Por lo tanto, los índices de pobreza en todas esas regiones eran altísimos. Y eso
sembrar esos sembríos, esos cultivos quedaron arrasados, no existen. No existen los animales de los que ellos también sobrevivían para obtener su leche. El ganado fue llevado por las corrientes y murieron. Las aves de corral murieron. ¿Cómo está esta gente? En Nicaragua, Honduras y parte de Guatemala. Por mucha ayuda, que no es suficiente. Hay personas que tienen días sin comer, que no tienen a dónde irse, que están en refugios de los hogares, de las casas que eran más fuertes. No pueden regresar a sus poblados porque no existen los poblados, no existen sus casas. Fueron borrados totalmente del mapa. Entonces, esta situación de la región centroamericana, específicamente de estos tres países, Nicaragua, Honduras, Guatemala, requiere de la solidaridad internacional y nacional. Y aquí quiero más o menos definir qué cosa es la solidaridad. Es uno de los valores más grandes que tiene el ser humano. Es el ponernos en el lugar del otro para saber qué es lo que está sintiendo y cuán grande es su sufrimiento y ver cómo podemos aminorar, disminuir ese sufrimiento de las personas que están en situaciones trágicas en algún momento de su vida. El ser solidarios implica el apoyar al hermano que está en desgracia. Y el apoyarle no solo bajo el concepto de limosna, porque no es limosna lo que están pidiendo los pueblos centroamericanos. Es apoyarles no con lo que me sobra, sino que con lo que tengo y lo que puedo compartir como nacional de Nicaragua, como nacional de Honduras, como nacional de Guatemala. No le voy a dar lo que no me sirve a mis hermanos que están en desgracia. Le voy a dar parte de lo que tengo para mí, para mi familia, compartirlo con ellos, para disminuir un poco. Ya no tanto el dolor de haber perdido a sus seres queridos, porque eso es muy difícil, que ellos puedan disminuir ese dolor ahorita, sino que disminuir la sensación de abandono, de desgracia, de pobreza, de estar al descubierto, como lo está en este momento. Por eso quiero instar a los conciudadanos, a los hermanos nicaragüenses, a los hermanos hondureños, a los hermanos guatemaltecos, en general a todos los hermanos centroamericanos que quedaron a salvo del huracán, de los huracanes, a que sean solidarios con las regiones más afectadas, con esos hermanos que están sufriendo, a compartir lo que se tenga con ellos para que ellos puedan aminorar su sufrimiento un poco. Porque esto no es solamente obra de los gobiernos. Los gobiernos pueden hacer muchas cosas en llevar alimentos, en llevar frazadas, en llevar, qué sé yo, una cantidad de cosas. Porque es su obligación, no es un regalo de los gobiernos. Es obligación de todo gobierno en cualquier parte del mundo, si se sufre una desgracia, socorrer
a las regiones que han sido devastadas, ser solidarios con ellos, pero no creamos que es con el dinero del gobierno, es con el dinero de todos nosotros los contribuyentes. No es regalo de ningún gobierno que les están llevando. Es con el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Por lo tanto, lo que los gobiernos lleven en Centroamérica a las regiones y a los hermanos que están sufriendo semejante desgracia, no puede ser como un regalo del gobierno. Tienen que convencerse de que es un aporte de los impuestos de cada uno de los pueblos centroamericanos. Pero esto tiene que hacerse y hacerse ya. La sociedad civil tiene que empezar, y ya lo están haciendo en muchos países, a recolectar todo tipo de insumos para que nuestros hermanos que estén en desgracia en los países centroamericanos puedan tener un poco de abrigo. Insumos como cobijas, como agua, granos básicos, aceite para cocinar, ropa, no la ropa vieja que no me sirve, la ropa que tengo, que yo me pongo, compartirla con ellos. ¿De qué me sirve tener 20 camisas, 15 pantalones, o las damas 20 vestidos ahí en el closet, 30 vestidos, o 10, 15 pares de zapatos, y no compartirlos con esta gente que no tiene nada en este momento? Yo hago un llamado a los corazones de los que, gracias a Dios, sobrevivimos a semejantes tragedias, a que donen lo que tenemos, no lo que no nos sirve, sino que lo que nos sirve, lo que nos ponemos, pero que ellos lo necesitan más que nosotros. Así como un llamado a los gobiernos de que realmente sean solidarios, que no se acuerden de esas regiones que están lejanas de las capitales solamente en épocas de elecciones, en las cuales llegan a abrazar a las personas, a cargar a los niños, a besar a los ancianos, y después cuando ya están en la presidencia o ganaron XY partido, se olvidan de esos hermanos que les dieron el voto. No, señores, de los gobiernos centroamericanos. Cada una de esas personas que están sufriendo, les hayan dado o no les hayan dado el voto, ustedes son sus connacionales y como gobierno tienen la obligación de socorrerles. No les están haciendo ninguna caridad. Están cumpliendo con el deber de ser gobernantes. Me refiero en general a cualquier gobierno de Centroamérica. Podría decir muchas cosas que me han dolido en el alma, pero mejor me las reservo. La sociedad civil tiene también, como decía, la obligación de compartir. Y los gobiernos tienen la obligación de facilitar a las sociedades civiles de cada uno de estos países que esa ayuda que recolectan pueda llegar a su destino, sin obstáculos, sin obstaculizarles que esos productos recolectados por las sociedades civiles de los países puedan llegar a manos de quienes los necesitan en las regiones afectadas. Obstaculizar que lleguen productos alimenticios, productos de abrigo, productos de primera necesidad
a las regiones afectadas es un crimen de lesa humanidad también. En cuanto a las instituciones internacionales, a los países del primer, segundo mundo, como nos han clasificado, están por medio de sus organismos multilaterales, como el BESIA, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como todos los organismos periféricos de estas grandes organizaciones, en la obligación de contribuir de forma equitativa con estos países centroamericanos que han sufrido semejante tragedia. Si se destina determinada cantidad de millones de dólares de los fondos que están destinados a emergencias, deben ser distribuidos de forma equitativa a los países que están en emergencia. No porque este país me cae mal, ni porque este gobierno me cae mal, le voy a dar mucho menos y le voy a dar más a otro gobierno porque ese no me cae bien, porque me cae bien. No, la necesidad es igual en todos los países afectados. Y es obligación de ustedes, señores de los países del primer mundo, recurrir en ayuda de estos países del tercer mundo que han sido afectados por estas tragedias. Recordemos que estos países del tercer mundo no están en la pobreza porque hayan querido estar en la pobreza, ni porque sean haraganes, ni porque no les gusta trabajar. Están en la pobreza porque ustedes, señores del primer mundo, y no me voy a tildar de izquierda por esto, porque no soy de izquierda, soy una persona de centro, pero ustedes, señores del primer mundo, lo que han hecho con los países del tercer mundo ha sido explotarlos, pagar una mano de obra barata, no dejarles que se desarrollen, fomentar programas que lo que hacían era que los países del tercer mundo tuvieran una limosna de comida y no creaban fuentes de trabajo. No permitieron y no permiten que los países del tercer mundo se desarrollen de una forma equitativa. Que la distribución de la riqueza sea igual para todos. Entonces ustedes tienen una gran cuota de responsabilidad, señores del primer mundo, en el subdesarrollo de América Latina, en el subdesarrollo de Centroamérica. Y ustedes están en la obligación más que nadie de ser solidarios en estos momentos con esos países centroamericanos, de compartir la riqueza que ha sido también a base del sudor y la sangre y las lágrimas de esos países tercermundistas de América Central, de ser solidarios y retribuir con productos, con dinero, con tecnología, para que estos países puedan recuperarse. Eso es ser solidario. No comprendo cómo alguien en América Central, de los que no fuimos afectados por el huracán, o de los países del primer mundo que escuchan decir, Nicaragua, Honduras, Guatemala, los mexicanos, porque son tan ignorantes muchos que no saben lo que es Centroamérica, no saben lo que son los latinoamericanos, dicen mexican a todos. Pues no consigo cómo pueden irse a la cama tan tranquilamente, sabiendo que hay gente que está durmiendo en la intemperie y con lluvia encima.
No concibo cómo podemos en el área de América Central, los que no fuimos afectados, y en los países del primer mundo, sentarnos en una mesa a comer y pensar que hay hermanos que están en las zonas afectadas que no tienen que comer en estos momentos, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen siquiera un colchón en que acostarse. Por tanto, señores, si la solidaridad es ponernos en lugar del otro para ver cómo podemos aliviar su sufrimiento un poco, yo les insto a los centroamericanos e insto a los países del primer mundo a que seamos solidarios, a que nos pongamos en el lugar de esas personas que ahora están sufriendo la devastación y la desgracia y la muerte y la calamidad que dejó en Nicaragua, Honduras, Guatemala, los huracanes ETA y también el huracán Iota. Son los 3 países que más sufrieron. Que no venga ningún país a decir también que sufrió y que necesita financiamiento extranjero. Por favor. Países que no les pasó nada. Hay que ser solidarios hasta en eso. Si a mí no me pasó nada como país, yo no puedo estar pidiendo compartir los fondos internacionales. Seamos solidarios con el hermano que sufre. Seamos solidarios con quienes no tienen que comer en estos momentos, con quienes carecen hasta de lo más básico. Y Centroamérica. Escúchenme bien, centroamericanos, escúchenme bien, países del primer mundo, hasta donde llegue este video. Centroamérica, en este momento, necesita la solidaridad de todos nosotros, de los centroamericanos y de los países del primer mundo. Solidaridad a manos abiertas, no solidaridad tacaña. No estamos pidiendo a los centroamericanos limosna, estamos pidiendo solamente que sean solidarios. Muchas gracias, amigas, amigos, por ver este video. Un video realmente triste, doloroso, pero que era necesario hacerlo en estos momentos. Hasta otro momento. Les dice su amigo Marvin Gadea. Si les ha gustado el video, por favor, suscríbase y denle like. Hasta otro momento en que nos veamos en mejores condiciones que las que estamos viéndonos ahora.